mi experiencia con el proceso de selección de uno de los bancos más importantes de España, que es el BBVA, donde tuve la oportunidad a través de Ícaro, como he comentado antes, de empezar unas prácticas curriculares que finalmente no se desarrollaron por culpa de la pandemia. ¿Cómo llegué yo al proceso de selección? Ya os digo, estuve pendiente de Ícaro, eché unas prácticas extracurriculares a través de Ícaro y dio la casualidad de que mi perfil les interesaba y me hicieron una como primera entrevista o primera toma de contacto. Y luego, aparte de eso, me hicieron inscribirme en una en una página web de BBVA. Entonces, mi primera entrevista fue telefónica, fue muy... En plan, no fue algo de una hora hablando, fueron como 15 minutos, 20 minutos, donde yo hablaba con la recursos humanos de BBVA. Ella me hacía preguntas de lo que era lo que estaba buscando, cuáles eran mis intereses y todo eso. Y si me interesaba, obviamente, realizar las prácticas con ellos. Y yo, obviamente, les dije que sí. Después de esta primera conversación, nos hicieron como una especie, digo nos porque éramos varios. Yo todavía no era consciente de que había más gente con la que yo iba a interactuar luego en el futuro, pero sí éramos varios los que nos habían seleccionado y de eso luego iban a hacer otra selección que ya os contaré. Entonces, en la primera selección lo que hicimos fue básicamente psicotécnico. Con psicotécnico me refiero no a que nos preguntaran cosas en plan ¿alguna vez has pensado en suicidarte o algo así? No, o sea, eran psicotécnicos matemáticos o de colores. ¿Por qué digo esto? Porque eran como pruebas donde tú tenías que a lo mejor relacionar varias formas geométricas en un tiempo determinado y varios colores sobre esas formas geométricas. Ese fue el primer como proceso o algo así donde tú tenías que pasarlo, es decir, si tienes un coeficiente intelectual alto o medianamente normal, supongo que esas pruebas las podrás pasar sin ningún problema. Y supongo que si tienes algún problema o que realmente no puedas pasarlo por cualquier circunstancia, es posible que no te elijan. Igualmente son pruebas muy sencillas donde más que nada tienes que interpretar lo que te están pidiendo y ya, hacer una relación de sentido común y de razonamiento. Después de este psicotécnico y de esta prueba de geometría y colores, nos hicieron una prueba de inglés. Una prueba muy sencillita, nivel B1, bastante bien. Yo tuve que repetirla, me comentaron luego en el futuro cuando ya me hicieron la prueba en persona. Tuve que repetirla por segunda vez porque mi nivel de inglés es bastante alto y se pensaban que me estaba copiando o que alguien me estaba ayudando mientras estaba haciendo la prueba. ¿Puede ocurrir que alguien se haya copiado? Efectivamente, pero conmigo vieron que era mi nivel porque me estaban monitorizando por webcam y se dieron cuenta de que estaba yo sola en la sala, por tanto no hubo ningún problema y pasé esa prueba de inglés y esa prueba geométrica. Después de un mes o algo así, nos dijeron que teníamos que hacer una como entrevista personal grupal que iba a ser en Sevilla. Yo aquí estaba súper como nerviosa, pero al mismo tiempo como que no quería hacerlo. Es decir, tenía tanto miedo y tenía tanto de tener que transponer hasta Sevilla, hacer la prueba, que todo saliera bien. O sea, estaba súper nerviosa y mi cerebro me decía que es que no vas a ser capaz, que no te van a coger, ¿para qué vas a perder el tiempo? No seáis tontos y no os dejéis guiar por el miedo porque muchas veces nos bloquea. Y yo en ese momento dije, no, a ver, yo he pasado una serie de pruebas, tengo que hacer esta entrevista porque puede ser una oportunidad muy buena en mi carrera profesional y no voy a desperdiciarla. Me han invitado a ir a Sevilla y voy a ir encantada. Y efectivamente así fui. Yo sabía que era una entrevista grupal, pero nunca había hecho ninguna entrevista grupal y esta estuvo muy guay, a mí me gustó muchísimo.
y os voy a explicar en qué consistía. Como ya habéis visto en mi vídeo de JD Sports, donde hago una entrevista grupal con más de 20 personas, os lo dejaré por aquí arriba o por aquí una etiqueta para que podáis verlo y ver la diferencia de una empresa que está bien estructurada, que sabe cómo realizar los procesos de selección, a una empresa que simplemente busca a una persona para cubrir muy pocas horas y le da exactamente igual el proceso de selección y no cuida esos detalles. Entonces, en la de JD éramos más de 20 personas y en esta éramos 8 o como mucho 9. Todos sentados alrededor de una mesa donde nos estaban guiando 2 personas. La persona con la que había estado hablando de recursos humanos y una persona también de recursos humanos pero que era psicóloga. Esa persona iba a estar monitorizando todo el tiempo qué es lo que estábamos haciendo, cuáles eran nuestras reacciones, cómo nos expresábamos, y fue muy interesante. Nos hicieron hacer varias pruebas o varias como interacciones, más que pruebas eran interacciones entre nosotros para ver cómo nos expresábamos y tal. Y la primera hicieron hacer un dibujo de lo que nosotros quisiéramos, de algo que nos gustara o de algún hobby que tuviéramos, ¿no? Pensaba que ese dibujo era como que eso luego se lo iba a llevar la psicóloga y lo iba a analizar o algo, pero nada más lejos de la realidad. Es decir, allí mismo lo que hicieron fue que intercambiamos los dibujos entre nosotros y nosotros obviamente no sabíamos de quién era el dibujo que nos había tocado, entonces teníamos que darle la vuelta cuando nos tocara e intentar explicar qué es lo que salía en el dibujo, explicar un poco eso, como qué es lo que nosotros creíamos que aparece en el dibujo, qué es el hobby que esa persona, como hacer un razonamiento de lo que esa persona había dibujado e intentar entender qué es lo que había dibujado, ¿no? Me tocó un dibujo bastante facilito porque era una persona que estaba sujetando un teléfono en un lado y en otro un libro, ¿no? Entonces yo lo interpreté como que era una persona que le gustaban más cosas pero que no se decidía ni por una ni por otra. Como que era algo que se quedaba ahí como en la duda, ¿no? Y luego al final de esta prueba tuvimos que elegir, que esto me sorprendió bastante y al mismo tiempo me halagó, porque obviamente yo no tengo esa visión de mí, pero se ve que la gente tiene esa visión de mí. Y explico un poco a qué me refiero. Y es que la persona de recursos humanos, después de hacer los dibujos, preguntó: necesito ahora que me digáis qué persona creéis vosotros que ha explicado mejor o se ha expresado mejor a la hora de explicar qué es lo que hay en el dibujo. Y la mayoría de las personas me eligió a mí. Eso me sorprendió bastante porque fue como algo para mí inesperado, porque yo realmente me gusta mucho trabajar sola, no me gusta tener compañeros de trabajo porque como que me siento más cómoda trabajando sola, marcando yo mi ritmo y tal. Y eso me halagó bastante porque ellos vieron que yo tenía como un perfil como de líder o de persona que puede realizar unas tareas de liderazgo o de, no sé, algo de ese estilo me dijeron, ¿no? Y yo me sentí pues eso, muy bien. Después de eso me dieron el privilegio que esto, cuidado cuando hagan esto en las pruebas grupales, de verdad, porque yo fui buena gente, pero si yo iba a ser mala gente la hubiera liado parda. En esta prueba me dieron el privilegio, bueno, me dieron 2 privilegios. Nos daban varios objetos en una lista y nosotros teníamos que elegir por grupo, porque ya eran 3 grupos distintos, y teníamos que elegir qué producto íbamos a vender a alguien, ¿no? Y la persona que tenía que elegir los productos que le iba a dar a cada grupo era yo. Entonces, la lista ponían cosas como un paquete de seguros, un viaje a no sé dónde, un seguro de vida, o sea, cosas que suelen vender los bancos, ¿no? Pero también había elementos que eran muy difíciles de vender y que casi no tienen interés. Y había cosas como un lápiz, un cactus, un calendario, o sea, cosas muy del día a día que 3 personas es muy difícil que vendan
y que si le hubiera tocado ese objeto se hubieran visto bastante perjudicados, ¿no? Bueno, pues yo elegí que nosotros, los 3 grupos, íbamos a tener cosas como muy parecidas y les di un paquete de seguros, un viaje y un seguro de vida, fue lo que repartí. Eso les dio otro indicativo a las personas que estaban haciendo de recursos humanos, porque yo no había sido una persona que pisoteara a los demás, es decir, le había dado las mismas oportunidades tanto a mí como a ellos. Si yo le hubiera puesto un cactus, obviamente se lo hubiera puesto mucho más difícil a esa persona para evitar que me quitara mi puesto, por así decirlo. Ellos se dieron cuenta, di oportunidades a todo el mundo por igual, porque ahora es donde viene la trampa y donde viene el quid de la cuestión. Nos dieron como 5 minutos para estructurar un papel o organizarnos para ver cómo iba a ser la presentación, porque claro, se lo teníamos que presentar a nuestros propios compañeros con los que estábamos compitiendo en la selección. Pero cuando quedaba 1 minuto, nos dijeron, a partir de ahora, el producto que tenga el grupo 1 pasa al grupo 2, el producto que tenga el grupo 2 pasa al grupo 3 y el producto que tenga el grupo 3 pasa al grupo 1. Es decir, que si yo le hubiera dado un cactus a la persona del grupo 2 y yo soy el grupo 3, me hubiera perjudicado a mí misma. Esto fue clave porque os hubierais imaginado el percal de que yo doy un cactus y luego me toca el cactus con la mala suerte que tengo. Pues fui buena gente y todo el mundo hizo la presentación bien, nos compraron los productos, entre comillas, y todo salió bien. Y por último, la tercera prueba de esta entrevista grupal, como que nos dieron unos papelitos donde aparecían cualidades o características de un vendedor o de una persona que trabaja en el banco, y teníamos que ordenarlas por orden de preferencia o por orden de lo que nosotros pensábamos que esa persona tenía que tener más importante y tenía que tener menos importante. Entonces teníamos que hacer como una especie de consenso entre todos los que estábamos allí para poder ordenarlo y luego estar de acuerdo en esa decisión. Todo salió bien, esa entrevista me gustó muchísimo, a diferencia, ya os digo, de la de JD, que fue un desastre, es decir, esa entrevista no se podía hablar por ningún lado, las pruebas un desastre, nadie se ponía de acuerdo, entonces fue una experiencia muy interesante, me gustó mucho. Os cuento esto para que hagáis una idea de cómo son los procesos de selección para hacer unas prácticas extracurriculares, que ni siquiera es un puesto fijo en un banco como es BBVA. Pues ya os podéis imaginar cómo son los procesos de selección cuando se presentan, no sé, 2000 personas, cómo criban a la gente, qué es lo que os podéis esperar. Y es muy importante, ya os digo, que tengáis en cuenta todas las opciones que tenéis a la hora de elegir, pues, si he hecho currículum a través de LinkedIn o si estoy estudiando, me meto a través de Ícaro e intento meter cabeza, porque claro, ya son 6 meses de práctica en un banco BBVA, que obviamente luego os van a beneficiar mucho y os van a dar como que vuestro currículum es más cualificado que una persona que haya hecho prácticas en otro sitio. Finalmente las mías, por desgracia, no pudieron realizarse por culpa de la pandemia, cosa que me entristece bastante. Entonces, ya os digo, no perdáis la esperanza, estudiaros bien lo que os puede caer en la prueba grupal o incluso en la entrevista personal y muy preparados, porque la verdad que yo, si hubiera hecho esas prácticas, hubiera valido mucho la pena y vuestro currículum lo diferencia del resto bastante. Entonces, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido, por supuesto, poder orientar hacia dónde vais, si estáis esperando entrar en un proceso de selección con algún banco, si estáis buscando la oportunidad de entrar en cualquier empresa, para que sepáis cómo es una entrevista grupal de una empresa que cuida este tipo de detalles, a diferencia de una empresa que no los cuida.
Ya os digo, tenéis el vídeo de JD Sports por aquí. Para que podáis ver cómo fue esa entrevista grupal, que para mí fue otro mundo completamente distinto de esta que os estoy contando ahora. Y bueno, espero que haya gustado el vídeo, espero no haberme enrollado mucho porque había mucho que contar. Y espero que os haya gustado, que os haya servido y que nos veamos en el siguiente vídeo. Ya sabéis que os dejo aquí mis redes sociales, mi Instagram, mi Twitch, donde hago directos de vez en cuando. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!